Oh, se detuvo la grabación. Ok, y ahora sí. Estábamos platicando de la cuestión de las letras y un poco de gastronomía, que le estaba diciendo que me preparé un poco de cine. Está muy bueno, así que voy a estarla disfrutando durante la clase, porque de la clase de hoy casi la van a dar ustedes. Entonces va a ser muy bueno eh, ir ahondando en las letras. La clase de hoy se trata de las letras, en general de las letras de varias culturas, el origen, el simbolismo de las letras y qué significado tienen las letras para la Kabbalah, en general la importancia de las letras en la cultura hebrea y también en general las letras en la Kabbalah. Entonces, vamos a empezar. Eh, no sé si tienen dudas de la clase anterior, qué les brincó, cómo fue la experiencia de esta semana para ustedes. Mauricio, Sí, adelante. sí, gracias. No, me la pasé clavando con las letras. Eh, yo, las cosas que no me significan nada, me cuesta aprendérmelas o ni siquiera me ganan interés. Entonces descubrí por ahí lo del paleohebreo, así que me fijé mucho en el significado de las letras y, y cómo eran los símbolos en el paleohebreo. Y eso me ayudó bastante. Después trabajé un poquito en empezar a aprender a escucharlas y repetirlas para grabar el sonido, porque soy la parte auditiva me cuesta un poquito más que la gráfica. Entonces después ya lo uní todo, escribí y más o menos creo que algo se logró. Se abrió todo un mundo para mí. Lo desconocía totalmente y me parece muy interesante, eh, muy revelador todo. Lo poco que alcancé a empezar a, eh, pues no sé, a captar, sino a entender, mejor dicho, de la religión judía, de la cultura judía, me parece muy interesante. Ya de por sí siempre he tenido admiración, aunque conocía muy poco la cultura hebrea, pues ahora mucho más. Y la lengua me pareció muy emocionante y muy interesante. Por sí mismo el alfabeto dice mucho, creo yo. Ok, entonces ya te la sabes. Sí, sí, Excelente. ya hasta escribo palabras, según yo traté de, por ejemplo, escribir mi nombre o otras cosas y pues ahí más o menos. Bueno, está bueno. No me molestaría si escribieras español con hebreo para que ejercites. Lo puedes hacer en el grupo sin problema. ¿Sí? Bueno, Y bueno, sí, así también, por ejemplo, si Josué te quiere leer, va a tener que leerte en hebreo, o al menos entendiendo qué quisiste decir, ¿no? ajá, Eso va a estar bueno, entonces va a ser buen ejercicio. Además de que los compañeros que están atrasados se van a forzar a aprender si quieren seguir entendiendo qué hablamos. bien. Bien, Josué, ¿qué tal tu semana? Pues la verdad es que el tiempo en el que tuve para estudiar las letras hebreas fue cuando no tenía gente en el trabajo y pues me dediqué a yo creo que me dediqué más tiempo a la mitad de, de las letras hebreas, me faltó un poquito más estudiar la otra mitad, la última parte. Igual no fue por no tener mucho tiempo, pero pues eh, también estuve viendo pronunciación, estuve viendo un poquito los significados. Y lo que me llamó la atención fue cómo algunas pueden cambiar vocal, ¿no? Con diferentes puntitos, etcétera. Pero igual me confundía un poco. Digo, también tuve ayuda de una chava que es judía. Medio me orientó de repente, pero tampoco tuve mucho tiempo de hablar con ella por lo mismo del trabajo.
Bueno, entonces, ¿qué si lograste? Pues por lo menos tengo noción de los nombres y de los símbolos. No me los sé tal cual, o sea, no podría escribirlos todos. Por lo menos yo creo que la primera mitad del alfabeto sí podría escribirlos sabiendo cómo se llaman. Pero sí tengo como la noción de todas, solo que no todas están dominadas en cuestión de saber cuál es cuál. ¿Me explico? Ok. Bueno, ¿por qué es necesario entender las letras? ¿Y solo para leer un nuevo idioma? Pues supongo que bueno, hay una teoría que viene en una película. Dice que depende la lengua que tú hables o el lenguaje que tú tengas, exacto, tú puedes cambiar como tu forma de ver el mundo, de ver las cosas. Y el lenguaje tiene que ver mucho con la cultura, entonces si queremos entender tanto la cultura como su forma de ver las cosas, creo que el lenguaje es la parte esencial para empezarlo, ¿no? Correcto. Cuando estudiemos, por ejemplo, los Vedas, aprendamos también un poco de sánscrito, vamos a ver que hay palabras, por ejemplo, que no existen en ninguna otra cultura, ni siquiera en la Kabbalah, y que se refieren a aspectos que son del día a día de cualquier hindú, en general, conceptos. Cosa que no hay, por ejemplo, en el español. En el español hay una limitación, igual en el inglés. El inglés está todavía más limitado que el español, es peor todavía. Y es por eso que es necesario incorporar palabras de otras lenguas, ¿sí? Para poder estudiar la totalidad. Es sabido que en el Sanedrín, los sabios, de entrada, todos tenían que dominar 70 lenguas, todos, que son las 70 lenguas de los pueblos, en general, como que las 70 lenguas raíces según la Torá. Pero, independientemente de eso, imagínense hablar 70 lenguas, ¿no? Hoy en día no lo podríamos entender, sería demasiado. Ya una persona que habla 5 lenguas, ya es como, wow, impresionante. Imagínense 70 lenguas, entenderlas, escucharlas. ¿Qué nivel se puede llegar a través de eso? Porque al final, cuando ustedes van a la escuela, dense cuenta, alguien estudia arquitectura, aprende un lenguaje. Alguien estudia ingeniería, aprende un lenguaje. Alguien estudia alguna licenciatura, economía, por ejemplo, aprende un lenguaje. Entonces, cuando entre economistas se están comunicando, tienen un lenguaje y entre ellos se entienden, pero alguien que llega, por ejemplo, de otra rama, no sé, un físico nuclear, escucha un economista y no entiende nada, y viceversa. Entonces, en realidad, podríamos decir que lo que vamos a aprender a la escuela es, de alguna manera, captar conceptos, y esos conceptos a su vez tejen un entramado de ideologías, pero de entrada necesitamos crear esos puntos, esos primeros puntos. Por eso es tan importante el lenguaje. Aquí mismo en esta escuela hablamos un lenguaje que no se maneja en las otras escuelas, ¿no? Cuando yo les digo iscafia y tacfia, recuerdo de sí, observación de sí, yo es ley de 3, ley de octava, visión del fuego, geometría mental, etcétera, estamos creando un lenguaje para comunicarnos entre nosotros. Profecía, bitul, etcétera, ¿sí? Y es a través de ese lenguaje que podemos establecer un código común para un desarrollo espiritual. Definitivamente tiene que surgir un lenguaje en cada uno de los grupos. Y surge naturalmente, eso es lo mejor. Surge naturalmente, porque cuando cada uno va teniendo su trabajo y va haciendo lo que tiene que hacer, en el camino van surgiendo mutaciones espirituales. Y esas mutaciones de los ejercicios que cada uno hace, finalmente aportan algo al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, imaginemos la iscafia.
y alguien hace una pregunta, oye, hice esto, ¿y esto también es discafia? Y entonces ya ahí decimos, no, eso es tal cosa. O sí, pero es otro nivel de discafia, por ejemplo. Cuando hablamos de Bitul también, lo mismo. Entonces es muy importante esa cuestión. Que entendamos que el origen de todo es el lenguaje. Y de allí va a radicar la importancia de aprender las letras. Porque, fíjense muy bien, en otras culturas, por ejemplo, el universo se crea a través de la guerra, por ejemplo, ¿no? Lucharon dos seres espirituales y de las chispas que sacaron en esa lucha se crea el universo, ¿no? Y supuestamente son las estrellas esas chispas, como un Big Bang. Bueno, luego hay otras culturas que dicen, bueno, estaba dormido Brahma y exhala y saca universos, ¿no? Ya se acerca un poco más a la lengua, pero está dormido, entonces está como roncando, ¿no? Luego hay otras culturas que dicen que de alguna manera surgió espontáneamente o surgió a través de un acto sexual entre la parte femenina y masculina, ¿no? Que no es muy alejado de lo que vamos a hablar por allí después en la Kabbalah, pero el asunto es que la Torah habla de que las cosas se crean con la palabra. Y dijo Dios que, y sucedió. Y en el principio, bla, 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 y Dios habló y dijo, ¿no? O sea, lo que dice y se hace, nada más, con la pura palabra. ¿Por qué esta analogía y por qué cobra tanta importancia el lenguaje? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Quién quiere hablar? Pues finalmente es esa manera en que expresamos el pensamiento y las emociones. Y eso de algún modo también nos determina en sentido contrario. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que dices de que nos determina? Bueno, porque nos habla, ¿no? Sí, la comunicación con otro ser humano, lo que aprendemos, la forma en que entendemos lo que estamos sintiendo, o lo que estamos pensando, o lo que estamos conociendo del mundo, se conceptualiza en una palabra. Si yo escucho la palabra triángulo, pues me estoy imaginando, no lo sé, a lo mejor lo primero que me pusieron fue el instrumento musical, o fue hasta que estaba en la escuela, en la clase de geometría, no sé. A eso me refiero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A través del lenguaje, ¿no? Dime una palabra, la que quieras. El suelo. Suelo, muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio yógico. El yogi penetra el lenguaje, llega hasta el punto más esencial del lenguaje. El yogi toma una pluma y dice, ¿qué es pluma? Pluma. ¿Sí? Y entonces ve cómo se articula la P y luego se junta con la L, la U, la M y la pluma. Y luego ve todos los significados que pueden venir cuando uno dice pluma, plumífero, pluma de ave, pluma para escribir, ¿no? Pluma, pluma, plum, plum, pluma, ma, pluma, plum, plum, pluma. Y empieza, es una explosión en su mente. Y medita sobre la palabra. Y hace 80 veces el mismo mantra. Pluma, pluma, pluma. ¿No? Entonces cada vez que tiene una pluma, de verdad entiende. Después medita en cómo funciona. Pluma, pluma. Y entonces empieza a ver la tinta y se la empieza a imaginar y empieza a proyectar. ¡Ah! Todo con una sola palabra. Ve el origen. Ve las sílabas que forman la cosa. Entonces,
¿Qué hay de suelo? Suelo. ¿Qué te imaginas con suelo? ¿Cuántos significados, analogías, paralelismos? ¿Cuánto hay allí en el suelo? Suelo. Suelo, también es suelo de soler hacer. Suelo hacer, ¿no? Suelo. Se parece a suela, ¿no? Y así Sí. vas entrelazando todos los significados. Y hay veces que ocupamos palabras y no nos damos cuenta del origen. No explotamos todo lo que tienen para decirnos. Una sola palabra. Entonces, hacer esa meditación, suelo. También suena solo, suelo, solo, solitario, solitario, ¿no? Etcétera. Uno va jugando, buscando palabras. Puedes incluso meditar con otras palabras en inglés, por ejemplo, en otros idiomas, italiano, francés, en hebreo, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. Entender esa palabra y meditarla y tomarla y no dejarla escapar. ¿Cómo sonaría suelo si yo no hablara español? A ver, intenten escuchar, voy a hablar suelo, intenten no interpretar y escuchen la palabra pureza. Bueno, con pureza. Es como cuando escuchan a un chino o a un francés o a alguna persona que no entiendan su idioma y solo escuchan guachear, decimos aquí en México, ¿no? Entonces están pasando y escuchan a los chinos. ¿Y cómo sonaría esa palabra? Ustedes están escuchando en estado puro los sonidos, porque no lo están interpretando. Y a un chino llegas y le dices, no sé hablar chino aún, pero lo emites y a lo mejor él lo interpreta. Se puede enfadar, se puede reír, a lo mejor lo provocas, ¿no? Imagínense el poder del lenguaje. Permítanme hacer esta analogía. Va una mujer china, ¿no? Tú dices una palabra que te inventaste, pero coincidió con alguna palabra china, ¿no? O alguna expresión china. Puede que esa palabra ofenda a la mujer. Puede que esa palabra la haga enfadar. Puede que esa palabra la asuste. Dice, ¿este tipo qué? Puede que esa palabra como que le llame la atención, ¿no? Como de, ay, ¿cómo aprendiste chino, no? Etcétera. Y es la misma palabra. Pero dense cuenta del proceso cerebral que hubo en mí al emitir un sonido impersonal, sin interpretarlo. ¿Qué proceso hubo en mí? ¿Y qué proceso hay en mí al momento de expresar algo? De expresar un discurso, de hablarlo, de dar una clase. ¿Qué proceso existe en mi mente? Y se van a dar cuenta entonces que de alguna manera hay una conexión. Tienen que observar esa conexión. Y después, cuando tengan suficiente práctica, pueden desconectar la boca de su mente y los oídos de su mente. De tal manera que escuchen el idioma que hablan como si no fueran de ese idioma nativo. Entonces, mientras hablo, pueden intentarlo hacer. Escuchen el español como si nunca lo hubieran escuchado en su vida. Intenten escuchar como si fueran extranjeros. Intenten escuchar mis palabras como si no hablaran el idioma. Y entonces van a entender cómo hablamos, cómo realmente va el acento. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Y todo ese proceso que ocurre en nuestra mente, que ocurre en nuestro cerebro, de alguna manera también nos preprograma. Y si queremos trascender la cuestión del idioma y entrar en un mundo objetivo, de comunicación objetiva, nos vamos a dar cuenta que la transmisión de las ideas subjetivas es casi una magia. No sé si hasta aquí lo intentaron hacer, ¿cómo les fue?
¿Pudieron o no? Sí, ya bien yo eso. Me cuesta mucho trabajo. Por lo menos un instante. Sí, Inténtenlo cuando escuchen conversaciones que no tienen nada que ver con ustedes e intenten concentrarse y de alguna manera desconectar esa fase de autointerpretación. Es decir, cuando yo estoy poniendo atención en algo, no me pregunta la mente, de repente entró y yo ya estoy interpretando. ¿Y qué está pasando? Pues que ya estoy reaccionando, ya me está provocando algo y estoy diciendo, así que están hablando de eso, ok. Y empiezo a imaginar, yo debería hacer lo mismo, o se lo voy a decir aquí a no sé quién, etc. Es decir, que ya tenemos todo un proceso mental automático. Paren ese proceso. Intenten escuchar las palabras en su esencia. Y eso es empezar a alcanzar el wu-wei, empezar a alcanzar la anulación, ¿sí?, ante el sonido puro. Escuchen el sonido puro de las cosas, de las palabras. No interpreten. Simplemente dejen fluir el oído. Escúchenlo como si fuéramos pequeñas criaturas del bosque, y así como los pajaritos no entendemos ni qué están diciendo ni qué están cantando, bueno, así, parte de... Y estamos en un mundo de humanos y estás escuchando murmullos, risas, palabras, discursos, llamadas de atención. ¿Sí? Y bueno, hay un buen ejercicio que en algunos lugares, por ejemplo, en iglesias, etcétera, le llaman hablar en lenguas, ¿no? Es un ejercicio chistoso en el cual ustedes empiezan a articular palabras sin pasar ese proceso a la inversa, ¿no? Así como hay un proceso para escuchar, hay un proceso de hablar. Si ustedes articulan palabras sin entender su significado, pero simplemente como buscando expresarse, pero sin el proceso cerebral de darles un lenguaje, van a notar cómo su mente va por otro lado, ¿no? Y empiezan a ver el mundo de manera más objetiva. Eso le llaman en otros lugares hablar en lenguas, pero la realidad no es que sea hablar en lenguas o no es que esté surgiendo un idioma de la nada, ¿no? Le llaman el ícaro, ¿no? Y es básicamente dejar que el cuerpo autorreaccione a lo que estás pensando, ¿sí? Sin pensar las cosas, sin articular, sin todo un diccionario, ni todo un proceso que hay en nuestra mente para organizar el lenguaje y transmitirlo, sino simplemente dejar fluir la lengua, ¿sí? Sin entender nada. No estás diciendo nada. No estás diciendo nada en el sentido que no se puede interpretar, ¿no? Pero hay una parte objetiva que sí se puede entender. Y entenderse de esa forma lleva la comunicación a otro nivel, ¿sí? Josué, ¿cómo vas? ¿Cómo escuchas? ¿Pudiste lograrlo? Pues no en este momento, pero sí he hecho esos experimentos, no, más que nada por curiosidad. Es un poco extraño porque sabes que entiendes lo que... O ya sabes que puedes entender lo que están hablando, pero se escucha un poco extranjero cuando tratas de desligar el significado de la palabra. Y te das cuenta cómo otras personas te escuchan, ¿no? ¿A qué parte te refieres? ¿A hablarlo o a escucharlo? A escucharlo. Sí. Hablarlo no he hecho experimentos todavía. Ok, entonces el experimento consiste en escuchar conversaciones de los demás en español, así que están pasando por la calle, e intentarlos escuchar como si tú fueras extranjero, sin interpretar nada y escuchar la pureza de la lengua, la pureza del sonido, ¿sí? Sin interpretarlo. Tienes que controlar tu cerebro para que no haga el mecanismo automático, sino que solo escuches y proceses la información como un ruido, como un sonido, como un rugido, ¿no? Como un rugido, rar. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Nada. Vas a poner rar, ¿no? Igual, cuando estamos hablando, en realidad son también sonidos nada más.
Entonces, ese es el ejercicio. Y hay que trabajarlo. Inténtenlo hacer siempre que van en la combi, en el transporte, cuando estén en su trabajo, cuando estén cerca de grupos de personas. Intenten hacer eso por instantes. Aunque lo logren 5 segundos, les va a ayudar a que su mente vaya cambiando. Entonces, a partir de lograr eso, yo voy a escuchar la lengua pura en sonido. Y entonces voy a poder observar allí otro nivel de comunicación. Es decir, que si yo escucho un sonido que ni entiendo qué quiere decir, escucho el rugido, no le voy a poner atención al así dijo el león arg o dijo arg, ¿me entiendes? Sino voy a poner atención en la intención y la vibración con la que está emitiendo el sonido. Eso tiene que ver con el tono musical en el que lo está hablando la persona, tiene que ver con la parte de su cuerpo que está resonando en ese momento que lo dice. Por ejemplo, yo ahora cuando doy las clases hablo mucho desde acá. Pero si hablara por acá, sería a lo mejor mucho más aguda la voz, ¿no? Y si hablo así, pues a lo mejor terminan dormidos, no lo sé. Pero uno tiene que modular la voz, ¿no? Al momento en que se acomode, también con la intención que uno está hablando. Si yo les estoy hablando a lo mejor de protesta política, pues a lo mejor va arriba, ¡vamos! Tenemos que derrocar al gobierno, no sé, ¿no? Y son tonos más agudos. Y si estoy así como que hablando de un significado muy serio en la filosofía, algo que requiere una estructura y requiere prestar mucha atención, especial atención, pues bueno, entonces cambia la intención, cambia también el estado. Ustedes lo escuchan diferente y entra otra parte del cerebro. Yo también tengo que ver cómo yo estoy coordinándome y cómo me siento a gusto hablar el tema que estoy hablando. De repente tengo altibajos y, por ejemplo, a veces surge esta voz como así, media ronca y un poco aguda. Y a veces suena como así aguda, ¿no? Entonces, cada momento tiene lo suyo. Y ustedes, cuando empiecen a escuchar la pureza del sonido, van a entender por qué hacemos hasta voces sin darnos cuenta. Alguien está explicando y dice, pues sí. ¿Y cómo llegó ese? Pues sí. Sí, agudo, pues sí, imagínense si hablara todo el tiempo así. ¿Cómo se transmite mi mensaje? Entonces, eso lo van a lograr cuando logren escuchar la pureza de la lengua y empiecen a fijarse. O sea, ya se pueden fijar desde antes, pero hace mucho ruido la interpretación de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes logran escuchar la lengua per se, van a quitar ese velo y van a ver detrás. Y detrás de ese otro velo en la comunicación está la cuestión del tono, la cuestión de la intención que tiene la persona al hablarlo. Y de esa forma, ustedes podrían interpretar, por ejemplo, si un chino está parlando, si un chino está dando una clase, está diciendo palabras de iniciación, por ejemplo, si está motivando o si está disciplinando, por ejemplo, poniendo límites. O si está muy relajado y está nada más sacando lo que tiene. Todo eso. Entonces, hay que prestar atención en eso. Eso en tanto el oído. Y después también a ustedes les va a servir de despertador el que usen el Ícaro, ¿no? Pero hasta aquí, antes de pasar a la cuestión del Ícaro ya hablado y toda esa cuestión tan importante, para pasar a la cuestión de las letras, quiero escucharlos. ¿Qué opinan hasta ahora de lo que digo? Sí, sabes que ya lo había intentado yo esto, pero con el inglés en las películas, porque es más fácil desconectar el significado y no es como algo tan familiar. Y, por ejemplo, los gringos tienden mucho a hacer este tipo de gestos emocionales fonéticamente para hacer su énfasis según la emoción que corresponda a de lo que están hablando.
Y sí, es exactamente lo que estás diciendo, que tratemos de hacer. Y es interesante porque los dejas de escuchar lo que están diciendo y atiendes a las emociones que imprimen en las frases. Y también en español, pues sí, de vez en cuando lo he conseguido hacerlo. No sé si es a lo que te referías. Sí, hay que desconectarse. Es decir, tu mente automáticamente escucha y procesa. Lo que hay que hacer ahora es escuchar y ya. Escuchar y vive escuchar. Como escuchar una canción. Está de fondo. Lo puedes interpretar y decir, ah, sí, recuerdo cuando la escuché por primera vez. No sé. O puedes simplemente escucharla y disfrutarla. De eso se trata esto. ¿Sí? Entonces ya está. Ya está. Surge. Surge la pureza, sin interpretación, sin juicio. Ya escuchar e interpretar ya es un juicio, de alguna manera. Estoy diciendo, me estás diciendo que tal cosa. Y entonces eso va a implicar que yo reaccione. Y ese es el siguiente punto. Entonces el primer punto es darnos cuenta, fíjense, ahorita lo vemos fácil porque tal vez ustedes ya vivieron experiencias así. Para la gente esto es imposible. O sea, es muy difícil. Dicen, me acaba de mentar la madre. ¿Cómo voy a dejarlo oír? ¿O cómo voy a hacer que no me importa? Oye, solamente emitió un sonido. Solamente hizo... ¡rar! Y tú te estás poniendo peor. Solamente por emitir un sonido. Por Dios. Es como si yo me pusiera enojado porque un perro ladró del otro lado de la calle. ¿Qué me importa? Que ladre lo que quiera. ¿No? Fíjense. ¿Qué tal si alguien llega y me amenaza de muerte? Objetivamente lo que pasó no me ha matado, ¿ah? No me ha matado. Alguien llega, toca la puerta, me dice, prepárate, vas a morir, ¿ah? Vengo mañana. Se va. Me pone nervioso. Uf. ¿No? ¿Qué pasó realmente allí? ¿Qué pasó, Josué? Pues es una interpretación de una intención, ¿no? A fin de cuentas, el lenguaje es la forma en la que interpretas pues, tus intenciones y tus emociones y tu percepción de las cosas, ¿no? ¿Pero qué pasó en ese...? O sea, alguien llega, tocó la puerta y me dice, vas a morir. ¿Qué pasó allí? ¿Ya me mató? Pues me llega a la mente una respuesta un poquito rebuscada, podría ser, A ver. como Venga. de el gato de ¿qué es? Schwarzenegger, algo así. Schrödinger. Eso. de la caja, ¿no? El gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Es en el momento en el que te lo dicen, están planteando una posibilidad en el universo, una bifurcación, tal vez, depende de la intención de las personas. Y al estar consciente de eso, pues sabes que esa posibilidad existe. Si no te ha matado, sin embargo, puede que ya te haya matado, solamente no ha llegado el tiempo, ¿no? Me encanta tu enfoque de física cuántica. A ver. ¿La probabilidad estaba ya antes de que me tocara la puerta o hasta que me lo dijo? Pues la probabilidad ya existía, solamente que el hecho de que yo sea consciente de esa probabilidad, pues entra un instinto de supervivencia, ¿no? Que es lo que hace ponerme nervioso. Ok, ahora, fíjate bien. Ahorita no ha tocado nadie a mi puerta ni me ha dicho, mañana mueres. Ajá. ¿Existe la misma probabilidad o no? Sí, existe la misma probabilidad. Es como si el árbol hace ruido si se cae en un bosque donde nadie lo escucha. Esa es la pregunta. Entonces, literalmente hay la misma probabilidad.
¿Y qué crees? Que viene el lenguaje y hay exactamente la misma probabilidad de que mueras. Porque es tan amplio las posibilidades en el universo, tan amplias, que en realidad hay que estar conscientes de que en realidad no hay por qué temer, no hay por qué asustarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que este tipo me dijo, te voy a matar mañana. Y el día de hoy le da un infarto. Baja las escaleras y se cae. Puede ser. Y ya no hubo quien venga a cobrar. Puede ser que no. Puede ser que diga, era broma y me traiga chocolates mañana. Puede ser. Entonces, la cuestión importante acá es cómo me voy a vivir con ese aspecto sobre la comunicación, ¿no? Primero me doy cuenta que el Señor solo emitió un sonido, así como yo ahora les estoy emitiendo un sonido, y le puso una intención. Entonces, cuando yo emito un sonido con intención, cobra un sentido. Sentido, fíjense, ahí nos ayuda el español. Sentido. Y ese sentido es un sentimiento, ¿no? Diría mi maestro, pues una mentira, diría, sentimiento. Pero bueno, coincidencias del lenguaje, no sé. Provoca un sentimiento en la persona, una reacción, y entonces dice la persona, no, yo tengo que cambiar esto, no lo puedo dejar así, me va a matar este tipo, tengo que huir de mi casa. Y eso acarrea una acción, una respuesta. ¿Qué pasa si desde el mundo objetivo yo no me digo, me acaba de decir esto y lo empiezo a juzgar, sino simplemente me doy cuenta que hay un tipo emitiendo sonidos? Y hay un tipo que objetivamente es un homínido de 1,80, 1,90, llegó, me gritó, resonó aquí con su chakra central y me dijo, te vas a morir, ¿no? Lo emitió, ¡fum!, lo recibo bioquímicamente la idea de la muerte y digo, no puedo morir. Juzgo. ¿Cómo una persona común le explicas que en realidad solo fue un chango que hizo un sonido? Y que solo con ese sonido, que ni siquiera te tocó, porque el tipo tocó la puerta, te lo dijo, y se fue, se dio la media vuelta y se fue. No te tocó. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué me está cambiando? Es casi mágico. Pues es una palabra interesante, el hecho de que digas casi mágico, porque realmente reside en el poder de la magia, el poder de la palabra, ¿no? Y el poder de las posibilidades que creas al emitir un sonido con cierto pensamiento. Correcto. Entonces, fíjense bien, emito sonido, le meto una intención, una vibración, ¿sí? Pero esto es como las computadoras. Si yo quiero comunicar mi Nokia de esos tabiquitos con esta cosa, no va a entender. Y le voy a estar mandando ahí un mensaje por Wi-Fi y pues aquí no va a llegar porque tengo un Nokia de los 90s. Es un tabique, un Tamagotchi, ¿no? Pero si yo conecto un smartphone con esta computadora se va a entender. Y hay todo protocolos y etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Existe una emisión física y después existe un lenguaje que solamente entre humanos nos entendemos. Entre humanos y en general entre mamíferos y entre animales, ¿no? Hay un lenguaje. Un lenguaje que puede denotar peligro o puede denotar miedo, ¿no? Ese es el famoso que los perros huelen el miedo, ¿no? Porque soltamos un humor también. Porque entonamos en cierta voz, porque nuestros ojos así a modo inconsciente perciben cuando los músculos del cuello se tensan y cuando la persona está a punto de tensar a lo mejor para darte un golpe. Y en ese momento reacciona automáticamente el cuerpo. Porque el cuerpo tiene una función que es sobrevivir para que tú cumplas tu misión en este mundo, ¿no? Ya hablando más místicamente. Pero entonces, la cuestión es, si yo ya sé como iniciado
que hay la misma posibilidad de que muera mañana, aunque llegue un tipo y me lo diga, entonces, ¿qué hago con ese mensaje? ¿Cómo entiendo ese mensaje? ¿Cómo lo interiorizo? ¿Cómo debería entenderlo? ¿Cómo debería procesarlo? Primero es verlo objetivamente. Ya lo escuché, ya lo entendí. Es más, antes de entender, ya lo escuché, veo la situación y me veo a mí mismo objetivamente, con todas las posibilidades. Y me doy cuenta que este tipo no vino a cambiar nada con sus palabras. Hay algo, un concepto que actualmente se le llama programación neurolingüística, pero antes se llamaba hechicería. Entonces la hechicería se trata de eso. Dejar un hechizo en una persona es eso. Y estamos practicando. Decía un sabio del Amazonas, decía, en esta aldea todos somos hechiceros, así que cuídate. Ya le echó un conjuro, ya hizo un hechizo, cuídate, ¿no? Todos somos hechiceros. ¿Qué estamos transmitiendo y qué estamos comunicando? Acota la mente del otro. Crea universos a través de la palabra en el otro ser humano. Oye, pero esos universos no existen porque están solo en la mente del otro. Es como si dijeras que no existe un programa en tu smartphone y no existe en la computadora. Es intangible. Pertenece al mundo conceptual. Pero la existencia justamente es conceptual. La existencia es conceptual. Entonces, uno crea mundos a través de la palabra. Y puede crear mundos para bien o para mal. Puede crear mundos para impulsar a alguien, o para liberarlo, o para encadenarlo, o para atraerlo, o para acabarlo, o para, qué sé yo, hacerlo mejor. Entonces, cuando comunicamos, cambiamos mundos. El primer paso para ser responsable de lo que uno habla, uno dice, ¿sí? El primer paso es observar el lenguaje de manera impersonal. Escuchar el lenguaje desde un punto de vista superior, objetivo. Escucho el lenguaje, lo interpreto. Ya vi que son sonidos nada más. Ya me di cuenta. Ahora observo a la persona que me lo comunica, o a las personas que me lo comunican. Ahora sí, observando eso, veo el trasfondo de las palabras, desde ser un animal, desde un animal que quiere comunicar algo, ¿no? Esto se vería en una película como si estuviera hablando, oye, quiero una pizza. Ah, tiene hambre. Pero es como un perrito que también está dando vueltas, rascando ahí la puerta y diciendo, oye, dame mis croquetas. Sí, es el mismo significado. Y vemos en el otro, no un lenguaje, no un quiero pizza. Lo escucho y digo, quiero pizza, ok. No, sino que observo objetivamente y dejo de escuchar al otro. Eso también es algo muy interesante. Dejo de escuchar al otro por lo que dice y empiezo a sentir al otro. Empiezo a conectarme también cómo estoy reaccionando yo, cómo me estoy viendo a mí. Yo también soy una computadora, así que cómo yo estaría en esa situación y cómo estaría hablándolo. Entonces dejo de escuchar a la persona, dejo de escuchar lo que me dice, porque estoy escuchando el lenguaje puro, ¿sí? Escucho sonidos y después me conecto con su emoción, me conecto con su cuerpo, me conecto con su expresión. Y vamos un paso más allá, porque después de darme cuenta de una emoción, digo, ¿de dónde viene esta emoción? Y entonces ya ahí vamos a entrar con cuestiones todavía más profundas, con una conexión, ¿sí?, al todo. Me conecto a la red. Y es como si esa red que nos rodeara, todas las criaturas vivas, de alguna manera llega a alimentar a este ser. Una red tanto social, espiritual, humana,
una red de seres vivos, la red que es el aire mismo, y me doy cuenta que la otra persona lo está diciendo por alguna razón. Lo veo claro. ¡Fum! Si ya tengo conexión, tengo el estado de Bitul, entonces lo único que hago es poner, ahora sí que dicen los orientales, poner la mente en blanco y dejo que el pincel dibuje en mí. Cuando logro eso, voy a entender lo que el otro me quiere comunicar. ¿Y qué creen? Viene una sorpresa. Cuando entiendo a full, totalmente, lo que el otro me quiere comunicar, entonces sí decido qué responder. Pero no desde lo que el otro me dijo, ni desde lo que el otro siente, sino que también veo mi red de destino y me doy cuenta lo que le tengo que decir a esta persona. A veces, chicos, a veces hay que agachar la cabeza y hacerse el tonto, hacerse el débil, porque es nuestro destino con esa persona, porque es nuestro deber, nuestro tejido con él o con ella. Y si no lo hacemos de esa manera, estamos faltando a nuestro propio deber, porque nosotros sí tenemos la conciencia de ver esa red, a lo mejor él o ella no. Entonces se teje toda la red y uno va a decidir. Por ejemplo, esta persona ya empezó con vanidades, ¿no? Pero tú lo estás escuchando. Y entonces, fíjense, sin el ego, sin interpretar lo que me está diciendo, sino simplemente conectarse al cuarto nivel, conectarse a lo que yo tengo que hacer, al cuarto nivel de fe, sin identificarse y decir, ¿qué tengo que decirle? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo me debo sentir? Y el cómo no es algo que se tiene que seguir paso a paso, sino simplemente después de hacer estas preguntas, evoca un estado emocional en ti y hay que seguirlo. Y es así de simple. Y es un estado emocional coherente, porque es unificado. Es una observación completa, es una observación unívoca. Y desde esa observación unívoca, uno va a tener claro su papel. A veces es de ira, a veces es, no, ¿cómo crees? No puede ser posible, no sé. Tomas el rol, lo vives, te desidentificas. En otra ocasión, como les digo, es hacerse el tonto, ¿no? Ahora, hasta este aspecto es ver el mundo, ¿sí? Con lo que es aparentemente que me trae la vida, ¿no? El siguiente aspecto es que yo empiezo a fluir con la vida. Es decir, que desde que la primera persona se me acerca, me comunica, me contacta, me habla, me mira a los ojos, yo ya tengo claro mi rol con esa persona. Ya tengo clara mi chispa. O a lo mejor tengo claro los siguientes pasos. Puede ser, por ejemplo, una oportunidad de negocio. No sé, poniendo de ejemplo. Yo estoy esperando el camión, va pasando una persona, me voltea de reojo de ver, en ese momento yo ya entendí. Veo toda la red, casi, veo las vidas pasadas que me conectaron con esta persona, cuántas veces lo he visto, dónde estuve, toda la red entramada, y entonces sé que en este momento me toca, qué sé yo, ganar el lugar de camión, o me toca hacerle la parada y perder el camión, no sé, o me toca saludarlo y preguntarle la hora, o me toca mirarlo de vuelta, o me toca hacerle alguna pregunta, o iniciar una conversación. Pero no desde el, no hay más nada que hacer, bueno, ¿qué más da? Pues no, estoy aburrido, voy a voltear a ver a este señor y a ver qué me cuenta. No, ya es desde un destino, ya es desde una conexión muy superior. Pero esa conexión no se va a lograr
si no logramos ver el lenguaje de forma objetiva. El lenguaje desde su esencia, desde su sonido. Después, sentir al otro en su emoción. Y posteriormente conectarse al cuarto nivel. ¿Sí? Ya desde el cuarto nivel se entiende perfecto cómo piensa la persona. Cómo suele resolver los problemas. Que no es tan fácil, es más embrollo el tercer nivel que el segundo, por ejemplo. ¿No? Tenemos más en común con los demás. El nivel emocional que el intelectual. Nivel emocional en general es me gusta, no me gusta. A nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta sufrir, todo el mundo quiere hacer las cosas simples y fáciles, la mayoría. Un iniciado es impredecible y es lo que lo hace iniciado. Y todos tenemos un poco de iniciado también. De hecho, por allí las cosas que suceden impredecibles tienen que ver con ese deseo iniciático de cada uno, de una búsqueda, de un cambio, de no quedarse igual, de hastiarse de la misma rutina, ¿no? Tiene que ver con eso. Hasta aquí, ¿qué opinan, chicos? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Qué opinas, Mau? Nada, me gusta, sí. Es algo que de alguna manera ya había pensado, meditado. ¿Y qué habías pensado, meditado? Compártelo. Nada, más o menos lo que acabas de decir, digo, sin tener todas las conexiones que tú has hecho, pero sí, es como algo lo que te vas dando cuenta, sobre todo si te has acercado a este tipo de conocimiento. ¿Qué? ¿Darse cuenta de qué? Es que repetiría todo más o menos lo que has dicho, ¿no? Sobre empezar desde el lenguaje hasta sobre los niveles de la fe y sí, concluyendo con el hecho de notar los sucesos de la vida, como si me remito a la película de Matrix, ¿no? Como si es eso, es como lo empiezas a ver como una matriz, como te topas con personas, notas su mecanicidad, de repente notas destellos de despertares, en fin. Sí, y luego. Nada, estoy tratando de resumir más o menos como entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo llegaste a entender al otro? ¿Cómo llegué a entender al otro? Sí. No entiendo la pregunta. ¿Cómo llegaste a entender al otro? No estoy diciendo que lo hayas llegado a entender, no, de ninguna manera. Digo que a veces visualizo un poco esto de lo que estás hablando. Apenas como un atisbo, no como algo concreto, ni mucho menos, ni que lo vea claramente, ni que entienda todo, no, al contrario. Y siempre mi mayor problema es dominar, por usar una palabra rápido, es dominar las emociones, que a mí es lo que más me impide estar consciente. ¿Por qué lo dices? Porque me identifico muy fácil con las situaciones. Cuéntame una, la más simple y fácil que puedas compartir. La que siempre me pasa en el tráfico vehicular. Siempre me engancho con las groserías, imprudencias, etcétera, en los otros autos. Está bien, es natural. Es entrar en una psicosis. Es entrar en la neurosis de todos, ¿no? Sí, pero todos los días, todas las mañanas me propongo que no me ocurra. Pero ¿por qué no? Está bien. Pero tienes que llegar a ese nivel desde la no identificación.
Es decir, que en primer lugar tienes que ver a los demás como changuitos. Ese es el primer nivel. Y también verte a ti como chango, ¿no? Pero es mucho más fácil y mucho más sencillo para empezar el ejercicio que todos somos changos. ¿Mm? Sí. Normalmente volteamos a ver al otro. Y como está ahí el ego, bueno, es mucho más fácil como que empezar a ver a todos que son changos y que son inferiores a mí, ¿no? Es como que el primer nivel nos va a ayudar ese ego. Después lo cortamos, ¿no? Pero, o más bien no lo cortamos, lo fortalecemos y lo integramos. Pero el primer punto es ese. Y si yo estoy diciendo que todos los demás son changos, ¿qué es en el tráfico? ¿Qué es? Es un changuerío nada más. Sí, literal, como están ahí los changuitos en los dos. Y uno azota al otro y le avienta y lo molesta y le avienta un plátano y el otro se lo regresa. Y así es. Ahora, desde ese mundo objetivo, ¿qué tengo que ver yo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Llegar a mi trabajo, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, es mi objetivo. Bueno, ahora cada día que te levantes vas a decir, bueno, ahora, ¿quién sabe qué aventura me depara en el camino? ¿No? Pero va a ser muy divertido. Es como si pasaras en el zoológico y ves que todos los changos se matan. Y a lo mejor tú agarras un plátano y también se lo avientas a uno. ¿Sí? Pero el punto es, ¿por qué lo voy a hacer? Porque me identifico con el chango, porque digo, no, es que este tiene razón. Este no le debió quitar el mango al otro. No, sino desde la objetividad. Y desde la objetividad significa primero estar en un extremo y después en el otro. Significa entender cuál es mi rol en este momento. Totalmente desapegado. Totalmente. ¿Y cómo llegas a ese desapego? A través de empezar a escuchar el lenguaje, de ver el mundo objetivo, de ver lo que realmente está pasando allí, lo que realmente es. Mucha gente no sabe ni cómo funciona un auto, y sin embargo lo conduce. O sea, para él es magia. Se sube a un auto, se sienta, mueve un volante y aprieta 2 botones con los pies. Se acabó. No me interesa por qué funciona así, no sé. Y cuando está conduciendo es como si fuera magia, literal. La persona, por ejemplo, si le chocan su auto, no están chocando su auto, están chocando su ego. Están chocando su imagen de sí mismo. Entonces, si le destrozan la imagen de sí mismo, imagínate cómo se va a sentir. ¿No? Sí, claro. Terrible. Entonces, esa es la mejor evidencia de que nos encontramos en un mundo psicológico. Psíquico, podríamos decir. Psicológico no. Sería la mejor palabra, un mundo psíquico, donde está ensimismado el mundo de las ideas, ¿sí? Con el mundo tangible, el mundo objetivo. Lo que les estoy invitando es a que experimenten el mundo objetivo primero, para que puedan llegar al no juicio. Y eso primero se construye a través de ver lo que realmente está pasando. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Si alguien llega y me grita, está gritando nada más. Me grita, es mi interpretación. Puede que esté alguien gritando enfrente de mí y me diga, eres un tal por cual. Y puede que al que le estaba gritando esté atrás de mí, ¿no? Y yo, de todas maneras, me impacté porque creí que era yo. ¿Quién se impactó? Yo. Las reacciones están dentro. Ese es el secreto. ¿Ok? Josué. ¿Qué opinas de todo esto? Pues también me hace recordar pues el principio de vibración, ¿no? A fin de cuentas una intención y una palabra tiene una vibración específica que resuena en nuestro aparato acústico y tiene una cierta reacción, ya sea biológica, química,
mental, espiritual, etc. Entonces, pues sí, a lo mejor mentalmente puedes estar consciente y eso, pero a fin de cuentas, por ejemplo, como el experimento me parece que se llama Soremoto, ciertas palabras, ciertas vibraciones tienen una afección a nivel molecular, a nivel, incluso, no sé, me puede llegar a decir que atómico, digamos, en la materia. Entonces, a lo mejor sí la mente y la conciencia puede con eso, pero mi cuerpo va a estar resintiéndolo, ¿no? Ok. Lo más importante, o sea, ese punto es muy importante, es como que el primer pasito. Pero ya ustedes como iniciados lo que tienen que pensar es hasta dónde van a llegar mis palabras, qué estoy haciendo con lo que yo estoy comunicando. Y debo ser responsable de eso. Y no es fácil, no es simple. Lo que yo comunique, bueno, lo voy a explicar así en esta analogía. Yo tengo una varita mágica y esta varita nunca deja de disparar. Siempre está lanzando hechizos. Es como un láser y está para todos lados. Pss, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Canalizarlo de manera correcta. Tengo que serme responsable de a dónde estoy apuntando mi láser, a dónde está yendo mi magia. Esta magia mueve montañas. Esta magia mueve seres humanos. Yo con esta magia podría traer 100 personas, o con esta magia podría destruirlas, o con esta magia podría construir algo. Pero no es fácil, porque cada hechizo tiene su contraparte, y cada hechizo tiene sus efectos secundarios, incluso en ti mismo. Porque al tú enunciarlo, ¿qué creen? Que esta varita tiene 2 sentidos. Hagan de cuenta que es un láser doble, ¿no? Entonces yo estoy haciendo mi magia, no para de emitir, y por el otro lado está conectada a mí. Entonces esta varita, ¿sí?, que se llama lenguaje, que se llama expresión, está yendo hacia las 2 direcciones. Cuando yo estoy en el tráfico y le digo, eres un tal por cual, ¿no? Supuestamente está emitiendo, eres un tal por cual, y por el otro lado me está diciendo, tú sí sabes manejar. O me está diciendo, no como tú, que tú sí eres ¿cómo se llama? Eres, no sé, el tipo de Rápido y Furioso. Eres Toretto tras el volante, ¿no? Entonces ya ahí hay vanidad, por ejemplo. Y a lo mejor decimos, ay, me hace sentir bien o me hace sentir tranquilo. Por el otro lado estás en la jungla, ¿no? Entonces tú puedes decidir si rugir o no. Eres un león, puedes rugir o no rugir. Pero esas energías se pueden guardar. Depende de la decisión de cada uno. Y puede que sea al revés, ¿no? Ahora sí viene el tráfico, voy a practicar mi voz, voy a proyectarme, ¿no? Y ahí estoy gritándole a todos. A lo mejor uno pasó muy bien y le voy a decir, muy bien, qué bueno, pasaste muy bien, gracias por dejarme pasar, gracias. No sé, puede haber 1000 formas, ¿por qué no cambiarla? No necesariamente tienen que ser mentadas de madre. El punto es aquí observar el lenguaje y hacerse responsable. Hemos hechizado a todos, chicos. Hemos hechizado a todos. Y gracias a esos hechizos que tenemos alrededor, también nos hemos metido en 4 paredes. Porque ¿qué creen? Que como dije, esta varita tiene 2 sentidos. ¿Y qué creen? Que cuando yo hechizo al otro, el otro me responde y me lanza su hechizo. Es inevitable. Así que es como un arenal mágico en el que vivimos. Entra arena, sale arena, entra por todos lados, hay torbellinos, hay tormentas, hay todo. Así es la comunicación humana. Y lo más importante es esa responsabilidad. Saberse responsable. Saberse parte de ese movimiento.
Y también saber responder. ¿Qué pasa si alguien me expresa algo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué pasa si yo empiezo expresando algo? ¿Qué voy a transmitir? Y entonces, también viene la contraparte, ¿no? El buen trabajo es que ustedes pasen por un lugar y lo dejen sacando flores, o pasen por un lugar que tiene que ser destruido, y entonces pasen y se hagan añicos. Así de simple. Tenemos un rol doble los seres humanos, de construcción y de destrucción. Así que hay que cumplir con ambos roles, a través del lenguaje. Cuando ustedes comprendan eso, entonces, que ya están en camino, ¿ah? Muy bien. Pero cuando comprendamos eso, vamos a entender el poder que tenemos. Y van a poder hacer lo que ustedes quieran. Con la responsabilidad que eso conlleva. Si yo ahora le digo, preséntese, por ejemplo, preséntese a las 4 de la tarde, se le van a regalar 5,000 pesos. Aquí afuera voy a tener 200, 500, no sé cuántas personas. ¿Y después qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿No? Para hacer un conjuro, un hechizo tan fuerte como para atraer a tanta gente, para hacer un hechizo de esa magnitud, se paga caro o se necesita poder. Y ese poder se gana a través de experiencias, a través de lo que supuestamente me llevó a tener no sé cuántos miles de pesos para repartir 5,000 a cada uno, reunirlos y decirles, vean su novela en esta noche que viene porque va a estar muy buena. Y es todo lo que les quería decir. Gracias por venir, disfruten sus 5,000 pesos. ¿No? Pero si les digo a todos, aplíquense, estos 5,000 son para que hagan una mejor vida, y no sé. O no, sí te los voy a dar, pero tienes que hacerme esto y esto y esto y esto y tienes que ser mi esclavo. A lo mejor ya no regresa nadie. Esa es la importancia del lenguaje, muchachos. Parece tan simple y tan básico. Y es algo que se tendría que enseñar desde que somos pequeños. Pero no se nos enseña. Se nos dice no decir malas palabras. ¿Pero para qué? Para no provocar a otra persona, para no provocar a otro ser humano. Pero de eso no se trata. Se trata de ser lo que Don Juan llama impecable, impecabilidad al hablar. Y decir lo justo que uno tiene que decir. Y hacer lo que uno tiene que hacer en ese momento. ¿Hasta ahí claro? Sí. Yo soy. Sí, pues es un recordatorio de la constante del poder de la palabra. Exacto. Eso es lo más importante. Y de eso se trata todo el Génesis. En el principio, ¿no? Y toda la creación del mundo. Y en muchas partes se habla sobre la palabra. Y dijo Moisés ¿para qué dice y dijo? ¿Por qué tiene que decir y dijo? ¿Por qué? ¿Por qué no están solo los textos y ya? ¿Por qué no le pusieron guiones, no? Como ahora los diálogos. Bueno, igual no había eso, ¿no? Unos guiones como en un libreto de teatro y ya está. Bueno, aquí está hablando Dios. Tiene un guión a lo mejor más larguito. Y aquí está hablando Moisés. ¿Por qué tiene que decir en cada parte? Y dijo Moisés a fulano. Da. Y fulano le dijo. La. Y se dicen. Y en el principio Dios dijo y se hizo realidad. El poder de la palabra. Eso es el primer punto. Y voy a terminar con esto, que vamos a ampliar la siguiente clase. Básicamente ya vamos a entrar directamente a la cuestión jasídica. En resumen, está dicho en la Kabbalah
que las cosas están creadas por la palabra, pero literalmente por la palabra. Eso quiere decir que las cosas están creadas por letras. Cada una de las 22 letras que están ustedes ahorita aprendiendo representa una emanación primigenia del universo, del cosmos. Es decir, que las cosas, de alguna manera, se crean a partir de esas letras. Son como los elementos más básicos. Son 22. Y de esos 22 se crea todo. Y cada cosa, según su nombre, está creada de esas letras. Por supuesto, en hebreo se está hablando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diciendo maim, que significa agua, estoy diciendo mem, yud, mem. La mem, la yud y la mem crean la palabra agua, ¿no? Hay un montón de artículos divertidos que dicen, bueno, en realidad ahí te está diciendo la molécula del agua porque es mem, yud, mem, entonces es H2O. Bueno, no sé si sea así realmente. Lo que sí es que según la Hasidut, según la Kabbalah, estaríamos hablando de que todas las cosas están creadas de letras. Y que cuando yo veo sus letras, puedo ver su origen. Decía uno de los rebes, uno de los líderes, digamos, del grupo, de los grupos hasídicos, en específico de Chabad. Decía este rebe, ¿qué ves? Le decía a su alumno. Y había antes vigas, ¿no? En el techo, había adobe, había cosas que colocaba la gente en el techo, no era como hoy en día, ¿no? Que todo es ya acabados lindos. Y le dice, pues ve el techo. Le dice, no, yo estoy viendo las palabras que están creando el techo. Las palabras divinas, las letras que están creando el techo. Así de tremendo. Entonces, de alguna manera aprender las letras y profundizar en cada una de las letras les va a dar todo el código que necesitamos para entender la Kabbalah. Porque todas las cosas están creadas de letras, de sus arquetipos. Y después hay palabras pronunciables, supuestamente en hebreo, para lo cual se crea la cosa, ¿no? Obviamente es una analogía, no es que sea realmente así, porque si yo tengo una memory stick, ¿cómo se dice en hebreo? Memory stick. Entonces, literalmente, esta memory stick está creada de mem, bla, 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 bla. Sí. Bueno, ya está. Lo importante es entender la importancia de las letras y ver cómo es que crean cosas. Para eso hay que entender los puntos primigenios y después qué significa cada letra. No solamente en la cuestión fonética, el origen histórico, sino también en la cuestión mística. Y ya para terminar la clase y que puedan investigar, las letras son los caminos que conectan a la Sefirot. Las Sefirot son las 10 esferas, ¿sí?, que están en el árbol de la vida. ¿Sí? En Letz Haim, en el árbol de la Sefirot, el árbol de la vida. En ese árbol, en ese esquema que vamos a estudiar muy pronto, los caminos que conectan a cada sefirá son las letras. Eso quiere decir que la letra representa la conexión entre las dos. Cuando yo digo la Aleph, entonces se refiere a una conexión entre una sefirá y otra. Y para eso hay que entender también las sefirot, que son como los puntos. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pero me encantaría escucharlos. Espero que ya para la otra semana tengan completo ya el alefato, se llama Alef Bet. El alefato ya lo tengan completo y ya puedan escribir, puedan entender cada una de las letras, con su gematria también. ¿Sí? ¿Qué opinan hasta acá? Mau. Nada, como comenté al principio, me está gustando mucho, me llama mucho la atención esa carga de significado, se siente mucha historia
en este alfabeto, alefato, el alfabet, y tengo mucha curiosidad de seguir entendiendo qué significan los números, cómo usar los puntos para las vocales, en fin, pues muchas cosas. Ok. Josué. Pues también me gusta estudiar este alfabeto, este alfabeto, porque igual si estás estudiando algo, un conocimiento muy antiguo, y que dentro de un pequeño símbolo, que sería una letra, pues envuelve muchas cosas, ¿no? Me recuerda un poco también a los ideogramas de los alfabetos japoneses o chinos, etcétera, que una sola letra podía significar muchas cosas y juntas otras cosas, ¿no? No necesitas tal cual un lenguaje, sino una sola letra puede expresar mucho. Y creo que uno de los ejemplos más antiguos que podríamos encontrar sería en el hebreo, entonces por eso me gusta esta parte. Perfecto. Sí, completamente. Ahora, todo lo que me dicen es sobre el estudio. Está bueno. Pero ¿qué tal si llevamos un poquito más al extremo esto? Quiero que me traigan un caso. Quiero que me traigan experiencias, que pongan en práctica lo que aprenden acá. Es fundamental. Si solo se quedan con el estudio, vamos a ir muy lento. Tal vez van a ir avanzando, porque es inevitable. Si ustedes están aquí, están poniendo su esfuerzo, están escuchando y lo están interiorizando, es inevitable que haya un cambio. Pero mejor que ese cambio sea rápido y lo antes posible. Entonces, escuchen objetivamente a alguien, una conversación, hagan el ejercicio toda la semana y necesito que me traigan una experiencia, ¿sí? Seguro se les va a olvidar esto, pero no importa. Guárdenlo, hagan lo suyo, vívanlo y lo más importante, pónganlo en práctica. Por último voy a terminar con cómo se usa el Ícaro. El Ícaro se ocupa para despertar estados de conciencia alterados en general. ¿Por qué? Porque te libera automáticamente cualquier pensamiento. Entonces, van a empezar haciendo esto. Toda ocasión que tengan un pensamiento recurrente, es decir, que se acuerdan de que tienen un problema o que les da vuelta la novia en la cabeza o que les da vuelta una canción pegajosa o que les da vuelta lo que sea, tienen que hablar desde ustedes. Desde ustedes es cualquier sonido que no es de ningún idioma extraño, así. Lo dicen, respiran, se miran a sí mismos, se observan y verán cómo las cosas cambian. Porque el simple hecho de expresar algo con la boca que no tiene que ver con el lenguaje hace que el cerebro reaccione de otra manera, de otra forma. Intenta reprocesar y se traba la maquinaria. Porque dice, ¿qué dije? ¿Qué dijo? No se reinterpreta. Y el pensamiento se detiene. Puede que regrese a los 10 segundos. Pero bueno, pueden hacerlo recurrentemente, pueden ocuparse en otra cosa o pueden ya de plano dejar que eso se vaya. ¿Sí? Entonces, inténtenlo. Les ayuda mucho a entrar en un estado de serenidad, un estado, vamos a decir, mucho más receptivo y mucho más objetivo. A través de eso, a través del Ícaro, para empezar. ¿Ok? Entonces, no juzguen lo que hablen. Nada. No lo juzguen, no digan, no, estoy hablando como alemán, estoy hablando como chino, estoy hablando como inglés. Si se les sale alguna palabra en español o en inglés o en lo que sea, no, tampoco le presten atención, simplemente fluyan y ocupen esta herramienta que es bastante buena para enfocarse y para hacer lo que uno tiene que hacer.
Principalmente eso, enfoque, ¿no? Si un cerebro está dividido, se pelea entre sí, ya no tiene la fuerza para salir afuera y resolver las cosas que están fuera de él. Entonces hay que integrarlo. Hay que parar la guerra civil. ¿Sí? Nada más. ¿Tienen dudas del ejercicio? Tienen dos cosas. Escuchar, ¿sí?, a una persona, no una persona, escuchar conversaciones e intentar escuchar el español desde el español mismo, sin interpretarlo. Y el segundo deber es hablar ícaro. Es hablar ícaro en esos momentos donde están distraídos, donde están medio dormidos, donde por allí necesitan un empujoncito, usen el ícaro. Nada más. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto que dijiste de lo último del cerebro dividido, lo contrario es a lo que te refieres cuando hablas de unificar. Sí. No es lo contrario, es eso. Unificar es integrar el cerebro para que el cerebro empiece a usarse más. La razón por la cual el ser humano utiliza menos del no sé cuánto por ciento de su cerebro es porque está peleando consigo mismo. El cerebro está peleando consigo mismo. Entonces lo que hay que hacer es integrarlo, hay que integrar todas las partes. Hay que volverlo uno. Ok. Bien. ¿Otra pregunta? No, de mi parte no, por ahora. ¿Josué? No, tampoco me surge ninguna pregunta ahorita sobre estos temas. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces sigan con el alefato. ¿Sí? Sigan con el alefato. Ya tienen 2 tareas. Y pueden comentarnos cómo les está yendo casi a diario ahí en el grupo. Una última cosa. Noté, Mau, que por allí como que bajaste el ritmo, ya no estás enviando la lectura diaria. No te preocupes, pero sí es importante que la continúes, porque tenemos que terminar la Torá en un año. ¿Mau? Sí, de acuerdo. Ok, sí, eso no lo detengas, por favor. Sé que tienes muchas preguntas al respecto, pero no estamos listos para responder esas preguntas. Lo importante es ahora ir interiorizando la historia ya desde la lectura, ¿ves? Ya no desde una película de Ben-Hur. Bueno, no, Ben-Hur es de los cristianos, ¿verdad? Bueno, una película de Moisés, de los egipcios, y ya no desde allí. Ya no desde Hollywood, sino directamente desde el libro. ¿Qué detalles hay? ¿Qué detalles aparecen? ¿Qué se narra? ¿Sí? Muy importante. Les estoy intentando mandar información de cada parashá. Háganse espacios para ver todos los videos. Porque si no, van a esperar un año y bueno, es un año completo. ¿Sí? Interioricen cada parte. Los videos están así, muestran varias gamas de la misma parashá, entonces pues hay mucho que estudiar. No se va a terminar de estudiar este año, definitivo. Apenas se va a conocer este año. El siguiente año, Besrat Hashem, si todo sale bien, vamos a empezar a interiorizar eso que ya no sabemos, de alguna manera. Y después, tal vez en 2 o 3 años, ya empecemos ahora sí a barrer versículo por versículo y con todos los significados y todas las exégesis que tiene. ¿Sí? Entonces, nada más. Vamos a empezar. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias, Jorge. Que tengan buena noche y bueno, esta clase sí la voy a poder subir de inmediato. Se grabó bien porque lo hice directamente con la cámara y nada más. Nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense. Buenas noches, adiós. Nos vemos, Josué. Adiós, buenas noches. Chao. Inicien con toda la semana.